Enfrentar la ansiedad y superar las dificultades siempre ha sido una lucha constante en mi vida. Solía magnificar mis problemas, quedarme atrapado en pensamientos sobre situaciones que no podía controlar, lo que solo empeoraba las cosas. Y lograba hacer que todo fuera aún peor, pero cuando un amigo me habló sobre el estoicismo y me prestó un libro, decidí intentarlo. Comencé a explorar esta filosofía y asumí el compromiso de practicar los fundamentos y hábitos estoicos durante una semana para ver si cambiar mi forma de pensar podría impactar mi vida, brindarme más felicidad y fortaleza mental. Lo que sucedió a lo largo de la semana cambió por completo mi mente, transformó completamente mi perspectiva, amplió mi visión que estaba cerrada en algunos aspectos, y empecé a tener confianza para enfrentar la ansiedad, enfrentar las frustraciones con claridad y manejar los problemas y desafíos. Poco a poco fui reemplazando emociones pesadas como la inseguridad, la ansiedad, la desesperación y el abandono por sentimientos de tranquilidad, por pensamientos de claridad. Esto sucedió porque comencé a incorporar pequeños ejercicios diarios enfocados en la objetividad, la lógica y el automejoramiento, adoptando cada día una visión estoica. Comencé a pensar en cada cuestión de mi vida como un estoico. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo actuaría Marco Aurelio en este caso? ¿Cuál sería la respuesta de Epicteto para esto? ¿Cómo reaccionaría Séneca? Visualizar los obstáculos de esta manera me ayudó a transformar la preocupación en responsabilidad proactiva. Comencé a dirigir mi enfoque al desarrollo de mi carácter, buscando más sabiduría y conocimiento en lugar de mantener los miles de problemas y situaciones que solía dar vueltas en mi cabeza todo el día. Comencé a valorar la construcción de una base sólida para mi carácter. Por eso, en este video, voy a explicar qué es el estoicismo y las principales actitudes a adoptar, así como los ejercicios que debes realizar. Pero te invito no solo a verlo hasta el final, sino a comprometerte a aplicar estos hábitos estoicos en tu vida durante los próximos 7 días. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes desde qué ciudad estás viendo y 7 días estoico. Esta simple declaración es un poderoso paso de valentía para superar cualquier ansiedad, adicción o dificultad que pueda afectar tu vida. Comprométete verdaderamente con esta transformación, como yo lo hice. Aprovecha también para darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones. Es algo sencillo, pero que marca una gran diferencia para nosotros. ¿Pero qué es el estoicismo y por qué seguir sus principios? El estoicismo comenzó en Grecia 3 siglos antes de Cristo, con Zenón, un adinerado navegante que perdió su fortuna en un naufragio. En respuesta a lo que le sucedió, comenzó a estudiar a los grandes filósofos y posteriormente creó su propia escuela. El estoicismo fue practicado tanto por los ricos como por los pobres, por los poderosos y por aquellos que luchaban en busca de una buena vida. El objetivo del estoicismo era promover la virtud y la felicidad mediante la estabilidad frente a las adversidades. Los estoicos veían la filosofía como un viaje en busca de la sabiduría, definida como el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Este conocimiento se dividía en 3 partes: lógica, física y ética. Para los estoicos, la lógica servía como guía para comprender el mundo, involucrando un proceso simple de 4 pasos, comenzando por los sentidos que capturan información, luego la mente que evaluaba si esa información era verdadera, reflexionando sobre ella. Después, la razón confirmaba la verdad, llevando a una convicción personal verificada por la experiencia y el consenso humano, lo que resultaba en un conocimiento sólido y confiable de la realidad. Era como si utilizaran la lógica como una herramienta especial para la comprensión profunda del mundo. La física era vista por los estoicos como la explicación fundamental para el inicio del universo, sosteniendo que todas las formas de existencia derivaban de una presencia omnipresente, argumentando que Dios estaba presente en toda la creación. En cuanto a la ética, estaba centrada en la búsqueda de la felicidad como objetivo supremo. Los estoicos enseñaban que alcanzar la felicidad significaba vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo sus principios. Esta aproximación ética implicaba adoptar una conducta alineada con el orden natural de las cosas,
promoviendo virtudes y actuando de manera virtuosa. En resumen, para los estoicos, la ética consistía en encontrar la felicidad a través de la conformidad con los patrones naturales. Los estoicos desarrollaron la capacidad de superar emociones perjudiciales y actuar con sabiduría, justicia, coraje y moderación. Lograban controlar sus propias percepciones y juicios en lugar de intentar controlar, sin éxito, los eventos externos. Su felicidad, paz y tranquilidad no dependían de nada externo, no estaban condicionados a personas, cosas o circunstancias externas. Yo era totalmente vulnerable a la ansiedad irracional. Incluso si algo mínimo me sucedía, si algo no salía como se esperaba o si había un pequeño contratiempo, me desesperaba y todo venía a mi mente de una vez. Esperaba que adoptar las prácticas estoicas pudiera ayudarme a abandonar este hábito de entrar en pánico e inseguridad. Al mejorar mi capacidad para enfrentar desafíos con calma y objetividad, también planeaba volverme más presente para mi familia y mis pocos amigos. Principales actitudes a adoptar de antemano. Abrazar una transformación tan significativa como un cambio total de perspectiva requiere determinación y voluntad desde el principio. En primer lugar, me enfoqué en cultivar una visión objetiva de todo lo que me sucedía, basándome en hechos y lógica, priorizando la razón en lugar de guiarme por emociones pasajeras como la ira, la inseguridad y el miedo. En situaciones cotidianas, como en el trabajo, tuve que lidiar con un proyecto en curso en el que el cliente solicitó la entrega final en la misma semana, a pesar de los plazos establecidos previamente en el contrato. Enfrentamos el riesgo de perder al cliente si no lográbamos cumplir con la nueva fecha. Busqué pensar antes de reaccionar, examinando cuidadosamente la situación y las posibilidades del equipo para cumplir con la nueva fecha. Realicé un mapeo completo del trabajo, identificando lo que ya habíamos completado, lo que aún no habíamos iniciado y lo que estaba en curso, además de establecer nuevas actividades para el equipo que coordinaba. Antes probablemente me habría dejado llevar por la ansiedad, transmitiendo ese sentimiento a todo el equipo y comprometiendo el proyecto. Un estoico analiza lógicamente los riesgos reales antes de reaccionar, evitando así la ansiedad y el pánico exagerado. En segundo lugar, adopté la perspectiva estoica que ve las luchas como oportunidades para cultivar virtudes como la perseverancia, la creatividad y el equilibrio. Ver esta anticipación del proyecto como una oportunidad para demostrar integridad, evaluando las opciones con serenidad en lugar de ceder a la ira, las quejas y las frustraciones es una práctica valiosa. Además, lo que realmente marcó la diferencia y fue lo más importante, fue que construí una fortaleza mental resistente. Los estoicos se preparan para las perturbaciones y los inconvenientes en lugar de imaginar que la vida será siempre fácil, como en el País de las Maravillas de Alicia. Ya sea frente a enfermedades, enfrentando el tráfico caótico o desacuerdos con seres queridos, tener tranquilidad de espíritu me ayuda a soportar y enfrentar los desafíos de la vida con tranquilidad y buen ánimo. Preste atención a tus impresiones. Las primeras impresiones son los pensamientos o reacciones automáticas que surgen cuando nos encontramos con personas, eventos o situaciones. Es como nuestra respuesta instintiva a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Para los estoicos es fundamental examinar estas impresiones con cuidado. Imaginemos una situación. Estaba ansioso por una promoción en el trabajo y me postulé para un nuevo puesto como gerente de proyecto. Lamentablemente no lo conseguí y fui rechazado. Podría fácilmente sentirme inútil y fracasado, recordando todas las veces en la vida que no tuve éxito, con creencias de rechazo trabajando en mi mente casi sin parar. Sin embargo, estas impresiones convierten la situación en una gran catástrofe en lugar de lo que realmente es, solo una desilusión. Los estoicos buscan percibir estas impresiones a medida que surgen, posponiendo el juicio para evaluar si son precisas o exageradas. Esta pequeña pausa ayuda a separar las emociones de los hechos, proporcionando claridad para responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente solo con emociones negativas y destructivas. Cuando fui rechazado para el nuevo puesto, la promoción significaba mucho para mí, por lo que me sentí devastado. Sin embargo, pensando racionalmente,
pude darme cuenta de que haber sido o no promovido no determinaba mi valor. Como nos recuerda Marco Aurelio, una piedra es lanzada al aire, no pierde nada al descender, no gana nada al subir. Es decir, sigo siendo yo mismo, con o sin promoción. Definitivamente, en el mundo corporativo hoy en día hay diversos factores que determinan quién recibirá una promoción. Por lo que pensando racionalmente no podría medir mi valía por eso. Pacientemente esperé a que mi jefe me diera un feedback sobre qué aspectos podría mejorar para perfeccionarme para una próxima oportunidad. Diferencia entre lo que puedes y lo que no puedes controlar. Los estoicos introducen la dicotomía de control, explicando que ciertos aspectos de la vida pueden ser directamente controlados, mientras que otros están más allá de nuestro dominio. La salud, por ejemplo, está bajo mi control. Puedo decidir cuidar bien o mal de mi salud, eso está en mi control. Sin embargo, no tengo control sobre enfermarme o contraer una gripe. Otro ejemplo es el dinero. Está bajo mi control cómo gasto mi dinero. Si tengo organización financiera o si gasto de manera impulsiva, ambas decisiones son elecciones que tengo control total. Pero no tengo control sobre la inflación, el precio de la gasolina, o si los productos se vuelven más caros en el mercado cada mes, al igual que el valor de las acciones en el mercado financiero. Lo mismo se aplica a mí mismo. Está bajo mi control actuar con integridad, ser honesto, mantener mi carácter. Sin embargo, la opinión que las personas tienen sobre mí permanece fuera de mi control. En una situación en la que me sentí menospreciado por amigos en quienes confiaba, en lugar de desahogarme sobre su falta de consideración, dirigí mi energía hacia el establecimiento de nuevas conexiones. Comencé a actuar basándome en los principios estoicos y me di cuenta de manera fortalecedora de que tengo mucho más control del que imaginaba. Puedo administrar mejor mi tiempo, reflexionar antes de hablar y encontrar soluciones en lugar de solo sentir ansiedad y quejarme por todo. En lugar de rumiar la situación una y otra vez en mi cabeza, repitiendo el ciclo del sufrimiento, algo que solía consumir totalmente mi energía, pensar como un estoico no solo me trajo progreso tangible, sino, lo más importante, una transformación en mi postura mental. Supera la perspectiva negativa. Considerar el peor escenario ayuda a poner las cosas en perspectiva y puede hacer que una situación difícil parezca más manejable. Los estoicos llamaban a este ejercicio visualización negativa. La idea es anticipar dificultades al imaginar escenarios, preparándose para lo que podría salir mal y sabiendo cómo manejarlo. Sin embargo, a menudo las personas ansiosas, como yo, tienden a realizar este ejercicio de visualización negativa de manera catastrófica, desesperándose y pensando durante horas que todo saldrá mal, completamente dominados por la ansiedad, por ejemplo. Para los estoicos, la visualización negativa no era un ejercicio constante, sino más bien una práctica dedicada a un momento específico. Al visualizar posibles adversidades, obtenemos claridad en dos puntos. Primero, ver que en la mayoría de las situaciones, nuestros problemas iniciales fueron exagerados por nuestras emociones. Y segundo, adquirimos conciencia de las realidades y nos preparamos para enfrentarlas. Por ejemplo, al comprar un automóvil, lo primero lógico que hacemos es contratar un seguro, porque sabemos del alto índice de robos y de la falta de seguridad. No contratamos un seguro esperando ser robados o que nos roben el automóvil, ni deseamos que eso suceda, pero nos preparamos por si algo ocurre. De la misma manera funciona la visualización negativa. Pensar en un desenlace no tan bueno nos prepara mentalmente para resistir y lidiar con la situación en caso de que ocurra. Pensar en la pérdida de mis ingresos me hace darme cuenta de que hacer un presupuesto y registrar cuidadosamente mis gastos y ganancias no es algo tedioso y aburrido, sino esencial para aprender a tener control sobre mis finanzas. Imaginar algún tipo de enfermedad en la vejez me motiva a buscar salud ahora y a empezar a cuidar mejor de mi cuerpo mientras tengo el poder de elección. Enfrentar periódicamente los escenarios negativos en mi mente genera una preparación para actuar con sabiduría. A menudo negamos algunas verdades en nuestras vidas, cayendo fácilmente en un positivismo superficial, pero el hecho de negar nuestras verdades no las hace desaparecer, sino que nos hace vulnerables a las adversidades. Practica el malestar voluntario.
¿Cómo desarrollas tus músculos en el gimnasio? Yendo todos los días y siguiendo tu rutina de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarrollas tu resistencia mental? Los estoicos tienen la respuesta. Malestar voluntario. En esta semana de hábitos estoicos he aprendido la práctica del malestar voluntario. Estos son ejercicios estoicos de autoimpuesto malestar para aumentar nuestra tolerancia, con el objetivo de fortalecer la capacidad para enfrentar dificultades y sobre todo desarrollar un sentido de aprecio y gratitud más genuino por nuestra situación actual en la vida. La idea nunca fue castigarse, sino fortalecerse. El objetivo no es hacer la vida más difícil, sino elevar tu nivel de resistencia, para que puedas soportar con tranquilidad lo que enfrentes. Al someterse voluntariamente al malestar, los practicantes estoicos no solo enfrentan desafíos físicos o emocionales, sino que también desarrollan una mentalidad resiliente y una gratitud genuina por lo que tienen. He aprendido a incorporar desafíos y situaciones incómodas dentro de mi rutina para entrenar mi mente y elevar mi nivel de afrontamiento. Al hacerlo, he notado que el resto de mi vida se vuelve más fácil. ¿Por qué deberías empezar a aplicar este ejercicio en tu vida? Para ganar resistencia mental. Así como los músculos, tu mente también necesita entrenamiento para desarrollar resistencia. Un ejemplo claro que vemos en la actualidad es cuando las personas se desmoronan ante cualquier contratiempo. Al enfrentar dificultades voluntarias te preparas mentalmente. Puedes permanecer indemne cuando otros fácilmente se desmoronan. Reflexiona sobre tu interconexión. Nuestra cultura actual valora fuertemente el individualismo, y aunque estamos conectados, muchos de nosotros estamos cada día menos presentes en los entornos que compartimos. Los estoicos comparten la creencia en la interconexión entre los seres humanos, viendo a todos como miembros de una comunidad más grande. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que significa ciudadano del mundo. Desde esta perspectiva, cada uno de nosotros juega un papel esencial en el mundo y las acciones de una persona no solo afectan, sino también influencian a todos a su alrededor. Los estoicos enfatizan la importancia de actuar ética y responsablemente, considerando el bienestar colectivo. Recordar que mis acciones impactan la vida de otras personas hace que defender la virtud parezca significativo y no débil. Otro punto es que los estoicos también ven una interconexión entre la mente y el cuerpo. Creían que la mente y el cuerpo son partes inseparables de una persona y que el bienestar de uno afecta al bienestar del otro. En este sentido, entendí que cuidar de la mente tiene la misma importancia que cuidar de mi cuerpo. De la misma manera que aprendí a practicar el autocontrol mental, comencé a cambiar mis hábitos alimentarios y a hacer ejercicio. La interconexión es una idea fundamental en el estoicismo que nos recuerda nuestra interdependencia con el mundo que nos rodea. Esto significa reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias y que estamos conectados a todo lo que nos rodea. Debemos aprender del pasado, vivir plenamente el presente y prepararnos para el futuro. La interconexión en el estoicismo es una herramienta poderosa para promover la paz y la serenidad, asegurando que cada acto de bondad no sea desperdiciado, sino que siembre semillas de paz y moderación en las vidas de aquellos a quienes tocamos. Concéntrate en la virtud y en el carácter. Los estoicos miden la sabiduría no por lo talentoso o estimado que alguien se vuelve, sino por la consistencia de su carácter. La búsqueda exclusiva de fama o logros por sí sola a menudo genera pensamientos y vicios a corto plazo. Dejé de criticarme constantemente por tener menos seguidores o visualizaciones en las historias que algunos colegas. Ninguno de los dos garantiza actuar con amabilidad y valentía cuando la vida se complica. En cambio, me enfoqué en metas de automejora basadas en la práctica de la paciencia, honestidad y generosidad. Cuando nos convertimos en personas mejores, personas de gran carácter, naturalmente encontramos más satisfacción en nuestras vidas y contribuimos automáticamente a los entornos que compartimos. Todos tenemos una versión ideal de nosotros mismos en nuestra cabeza. Esta versión come mejor, tiene más organización financiera, hace ejercicio, es un poco más paciente, puede ser más dedicada y no un procrastinador, y ciertamente está más presente en la vida. Para comenzar a actuar de esta manera, simplemente pregúntate,
¿Qué haría tu mejor yo? ¿O cómo decidiría mi mejor yo? Por ejemplo, mi mejor yo vería contenido para adultos. Mi mejor yo aplastaría el botón de repetición de la alarma 5 veces seguidas. Mi mejor yo bebería más copas. Por ejemplo, mi mejor yo elegiría un huevo cocido como refrigerio o un refresco. Mi mejor yo llamaría a sus padres un poco más seguido. Mi mejor yo gritaría al tipo que no conozco y que me cerró en el tráfico. Mi mejor yo leería un libro o jugaría en el teléfono. Mi mejor yo pasaría tiempo de calidad con su esposa o pasaría otra noche sin hablar y viendo televisión en el sofá. Son preguntas tan simples de hacer, pero notablemente muy poderosas. Los frutos de esta vida son un buen carácter y acciones para el bien común. Marco Aurelio. Mantén una perspectiva objetiva. El hábito estoico final implica mantener una perspectiva objetiva sobre uno mismo y sobre los acontecimientos, no afectada por el victimismo, la autocompasión o la vanidad. Es decir, no colocarse por encima ni por debajo, sino verse tal como uno es realmente. Descubrí que la práctica de la meditación o el diario me ayuda a analizar las circunstancias de manera coherente y lógica antes de reaccionar. Al escribir en un diario al final del día sobre los sentimientos que experimenté y cómo reaccioné ante situaciones específicas, puedo explorar si esa situación provocó en mí enojo, miedo o inseguridad. Describiendo mi reacción, evalúo si cedí a las primeras impresiones o si analicé cada situación objetivamente antes de responder. Este proceso de reflexión es crucial para mantener la claridad mental y evitar reacciones impulsivas. Cuando me siento abrumado, recupero mi equilibrio mental al cuestionarme sobre el consejo que daría a un amigo que enfrenta los mismos problemas. Visualizar mi vida como si fuera de un extraño imparcial elimina las emociones distorsionadas y me permite encontrar soluciones razonables que probablemente sugeriría a otros. Esta aproximación objetiva fortalece mi capacidad para enfrentar los desafíos de manera racional y serena. ¿Cómo continuar practicando el estoicismo? Adoptar el estoicismo como principios profundos y arraigados llevará más de una semana, especialmente porque vivimos en un mundo lleno de estímulos que compiten constantemente por nuestra atención. Aún así, he notado que incluso las prácticas básicas han mejorado sustancialmente mi mentalidad, mis relaciones y mi fuerza mental. Al despertar, en lugar de quedarme en modo automático, dedico de 5 a 10 minutos a una autorreflexión sincera e imparcial. Visualizo los desafíos que enfrentaré durante el día, tanto los previstos como los que pueden surgir, y esto ha contribuido a fortalecer mi resistencia y a ser más productivo y sereno. Entender la dicotomía del control no significa que de inmediato dejaremos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Por lo tanto, es crucial tener paciencia con uno mismo en este proceso, pero significa que nuestro primer pensamiento hoy, en lugar de una reacción emocional, será cuestionar la emoción. Por eso es fundamental mantener la persistencia y estar preparados para contratiempos, pero con estabilidad. Al final, la recompensa por un esfuerzo sostenido es una verdadera conquista. Durante tan solo 7 días, tomar en serio los enseñamientos estoicos me ha transformado de manera irreconocible en el mejor sentido posible. Te animo, incluso si eres escéptico como Tomás, a hacer un intento honesto, comenzando de la misma manera que yo comencé. No hay nada que perder, sino más bien mucho por ganar. Y si has llegado hasta aquí, recuerda comentar desde qué ciudad estás viendo y 7 días estoico. También seleccioné 2 videos para que los veas a continuación. Están apareciendo en tu pantalla ahora. Gracias por ver y por siempre estar aquí apoyando el canal.